enviados por el Papa. Los otros los envió ¿quién? El chocolatero. Pero esos 12 sí los envió el Papa. Uno de ellos muy famoso, Fray Toribio de Benavente Motoliniano, es apellido. Así le pusieron los indígenas a Fray Toribio de Benavente, que significa en náhuatl, Motolinia significa pobrecito, humilde, porque así es como vivían, muy humildes, muy sencillos, como un servidor, como un servidor. Gracias, muchas gracias. Así somos, así somos. El Papa quiso mandar lo mejor para evangelizar estas tierras. Eso fue en 1524, pero no podían. Un ejercicio bien sencillito, bien sencillito. Imagínense que aquí aterriza, aquí en la explanada, aterriza un avión y nos dicen a todos: consecratio, súbanse todos al avión, súbanse, órale. Y nos aterrizan, como hay consecratio en Japón. Yo voy a ir a corroborarlo, me acaban de enviar, voy a ir a corroborar. No, imagínense que nos aterrizan en Japón y nos dicen: evangelízale. Ay, tandiria. Ay, sisiniria. Ay, tantendiria. Asabri. Godzilla. Ah, sí, Godzilla. Eso es lo único que entendemos. ¿Cómo le evangelizas? Llegas a México. Es más, los frailes no sabían ni dónde estaban, no sabían en qué parte del mundo estaban, no salían de España. Y luego llegan y náhuatl, y luego maya, y más adelante purépecha, y luego zapoteco, mixteco, otomí. Buenas en cuadro grande, así no es lotería, ¿verdad? Pues ¿cómo vas a evangelizar? Apenas te estás aprendiendo una lengua y ya te salió otro con otra. ¿Cómo le haces para evangelizar a tantos? Y además, hoy hablarnos acerca de la congruencia e incongruencia. Decían los frailes: el mandamiento es: no matarás, no robarás, no mentirás. ¿Y qué hacían los soldados? ¿Y qué hacían? Entonces, fíjense la lógica del indígena, la lógica del azteca. Decía: tú me dices que no mate, tú me dices que no robe, tú me dices que no mienta. Tu religión es mentira. No, tú eres mentiroso, no, tú eres ladrón. No, tu religión es mentira. Ellos no es que como se me vino, como no sé decirlo en español, nada más en inglés. La barra del ignorante, ¿verdad? La barra del ignorante. Es que como lo pensé en inglés. No disociaban, tenían que, para ellos, lo que ellos decían y su fe era una sola cosa. Entonces, que tú me digas una cosa y hagas otra, para mí es inconcebible. Y aparte, no aceptaban lo nuevo. Para ellos lo más importante era la raíz, la historia, la tradición. ¿Bien? En 1527, Carlos V, alias nombró al primer obispo de la Ciudad de México. Ya había un obispo en México, en Tlaxcala, que era, no, iba a decir Mauricio Garcés, pero ese es otro. Julián Garcés, que era dominico, él ya era obispo de Tlaxcala. El primer obispo de la Ciudad de México, franciscano, Fray Juan de Zumárraga. Bien, pero él llega hasta el año siguiente, hasta 1528, el 8 de diciembre, fíjense. Pero fue nombrado un 12 de diciembre y llegó en un día también de la Virgen María, el día de la Inmaculada Concepción. Bueno, llega Fray Juan de Zumárraga y él llega como protector de indios. La cosa es que él llegó nombrado por el rey, que antes se hacía así. Era nombrado por el rey, pero no era ratificado todavía por el Papa. Acuérdense que Carlos V, alias se peleó con el Papa, o el Papa con Carlos V, porque invadió Roma, o permitió la invasión de la ciudad de Roma y del Vaticano, etc. Así es que no confirmó los nombramientos del rey hasta después. Por eso fue hasta 1530 que el Papa ratifica ya viene a ser obispo electo, a Fray Juan de Zumárraga. Por eso no tenía tanta autoridad. Había una autoridad civil aquí, pero no le daban a Fray Juan de Zumárraga tanta autoridad. Además,
Esto no pasa en la iglesia, gracias a Dios ya, nada más que pasó en ese momento. Estaban peleados los dominicos con los franciscanos. Y los sacerdotes diocesanos se unieron a los dominicos en contra de los. Así es que Fray Juan de Zumárraga pues no la tenía tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo poder evangelizar? ¿Cómo evangelizas si tienes en contra a los mismos tuyos? Y luego los indígenas los están abusando de ellos. Y lo que quieres evangelizar no te entienden. Y luego aparte les hablaban en latín. Pues, ¿cómo no entender? ¿Cómo poder evangelizar? Pues es así que Fray Juan de Zumárraga en 1529, en julio, le escribe a Carlos V, alias el chocolatero, una carta en donde le dice: Su Majestad, la situación en las Indias, porque así se llamaba aquí, es terrible. Los frailes se quieren regresar. Cuando llegaron los dominicos, llegaron también 12, 4 se murieron y otros 4 mejor se regresaron a España. Los frailes quieren regresarse a España porque hay muy pocas conversiones. La viruela está haciendo estragos por todas partes. La muerte se ve presente en todo lugar. La primera audiencia, que era la autoridad civil en aquel entonces, está abusando terriblemente. Nuño de Guzmán, ¿saben lo que hacía con sus esclavos? ¿Saben lo que hacía? Como si fueran caballos, los marcaban en la frente. Este es mío, así los marcan. Está haciendo toda clase de estragos. Su Majestad, si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Si Dios no provee, es decir, si Dios mismo no viene aquí, Él, si Dios, acuérdense que a mí no me gusta repetir las cosas, Él, no viene aquí, está la tierra en punto de perderse totalmente. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios mismo. Él es la respuesta. Dios es la respuesta. Si Dios no provee, si Dios mismo no interviene. ¿Y qué dijo Dios? ¿Saben qué? Voy para allá. Y no voy solo, voy con mi mami. Su respuesta es: voy con Santa María de Guadalupe. ¿Por qué el Papa Benedicto XIV dijo: no ha hecho con otra nación cosa igual? ¿Solamente por la imagen? Porque en Fátima es una mariofanía, porque en Lourdes es una mariofanía, porque en el Pilar, en Zaragoza, es una mariofanía, pero aquí es una epifanía. Esa es la diferencia. Porque quien está en ese vientre bendito, hoy me encantó la explicación del Arca de la Alianza, realmente nunca la había escuchado ni entendido así, me encantó. Y más lo de Arca de la Alianza que nos dijiste hoy. ¿Quién está en ese vientre? El pan vivo bajado del cielo, maná, el sumo y eterno sacerdote y el amor hecho carne. Este es mi mandamiento nuevo, el único que nos dejó Jesús, el único que nos dejó Él: ámense como yo. Es el amor hecho carne. Bueno, ahí. Por eso es una epifanía. No porque ella sea Dios, sabemos que no lo es, sino porque en ese vientre no hay una almohada, no es telenovela, está el Hijo de Dios. Nican Mopogua. Nican significa aquí, en náhuatl. Acuérdense que Juan Diego no hablaba español y Fray Juan de Zumárraga no hablaba náhuatl. Nican significa aquí, mo, se, pogua, narra, relata. Aquí se narra, se relata. Es un escrito, pequeño librito de Antonio Valeriano, aquí en las tienditas ahí lo venden, sobre las apariciones, lo que sucedió del 9 al 12 de... Ese está muy bueno, porque viene en náhuatl y viene lo mismo pero en español enfrente. Ese está muy bueno. Lo que narra Antonio Valeriano. Para los indígenas, y yo voy a hacer una comparación con Lucía, la vidente de Fátima. Los indígenas, con que le dijeras 1, 2 veces una cosa, se lo aprendían de memoria, palabra por palabra, como todos ustedes. Al final les voy a pasar el micrófono y cada quien debe dar esta conferencia, cada quien.
Lucía, en sus escritos, en las memorias de Lucía, ella cuenta, bueno, porque ahí están las memorias, ella cuenta que su mamá le contaba las historias de la Biblia y al día siguiente se los contaba a todos sus amiguitos. Y decía, Lucía en su escrito, en sus memorias, y decía todo exactamente, palabra por palabra, como me lo dijo mi mamá. Y así entretenía a mis amiguitos. Los indígenas hacían lo mismo. Antonio Valeriano tenía 11 años cuando se apareció la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántas veces Juan Diego vivió 16 años más después de las apariciones? ¿Cuántas veces quieres que habrá escuchado Antonio Valeriano a Juan Diego? De perdida 15, pues si con una se la aprendía. Por eso el Nicamopogo es una narración precisa de los acontecimientos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego era un indígena texcocano. Texcoco está un poquito más arriba, de mentalidad tolteca. Los toltecas eran como los sabios, así como, ¿se acuerdan? Griegos y romanos. Los romanos eran los fuertes, los inteligentes eran los griegos. Bueno, pues eso pasó. Los toltecas eran acá los pensadores y los aztecas eran los guerreros. Lo más prestigiado para un azteca es que le dijeras que parecía un tolteca. O hasta pareces tolteca. Ay, o sea, soy bien inteligente, ¿verdad? Es como haber estudiado en Harvard. Pero fíjense lo chistoso de Juan Diego. Él era de la, voy a decirlo así, tribu, aunque no era tribu, de la comunidad, etcétera, chichimeca. Estaban en el norte, pero bajan al sur y llegan a ser incluso, pues, no evangelizados, sino instruidos por los toltecas. Por eso llegaron a ser también muy buenos pensadores. Él era chichimeca, de mentalidad tolteca en el imperio azteca. Y creo que le gustaba el mazapán azteca también, creo. El mazapán. Es que hay un mazapán azteca, no sé si ella también. Ya ven. Su nombre indígena, ¿se acuerdan del último emperador cómo se llamaba? Cuauhtémoc, que el águila que cae, aquí es Cuauhtlatóatzin. El águila, el águila que habla cosas divinas. Estuvo casado con Malitzin, quien después del bautismo, o sea, se bautizaron en 1524, 1525, o sea, cuando llegaron los 12 frailes franciscanos. Ella tomó el nombre de María Lucía, así se llamó la esposa de Juan Diego. Se fueron a vivir, él era oriundo de Cuautitlán, pero ¿quién? A ver, muchachas, reinas, princesas, ¿quién manda en la casa? Bueno, usted porque es sumisa y abnegada, pero todas las demás, la mujer. Muchachos, por favor, ¿quién manda en la casa? La esposa. Muy bien, la esposa, qué bueno. En la casa de Juan Diego también reinaba la mujer, ¿verdad? María Lucía su familia vivía en Tulpetlac. Juan Diego también tenía un tío en Tulpetlac, que era Juan Bernardino, Juan Bernardino. Así es que se van a vivir a Tulpetlac, que queda al norte. Se van a vivir a Tulpetlac. Ahí en Tulpetlac, bueno, pues ya muere María Lucía y después Juan Diego pues ya queda viudo. Cuando suceden las apariciones, Juan Diego tenía 57 años. Ustedes van a decir, padre, pero si Julio Alemán se ve bien joven en la película. En la película, pero en la realidad tenía 57. El siglo azteca, el siglo para tolteca, maya, etcétera, era de 52 años. La multiplicación de 13 por 4, o sea, un anciano era una persona de 52 años. Aquí vemos puro jovenazo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? 9 de diciembre de 1531. Juan Diego va bajando. Sí corro como indígena, ¿verdad? Va bajando de Tulpetlac a Tlatelolco. Pero en el cerro del Tepeyac, aquí está el cerro, del otro lado, donde está el Super 7, del otro lado, Juan Diego va corriendo y empieza a oír cantos, como de pájaros, que sobrepujaban, es decir, que están por encima del Coyoltototl y del Xiniscan. El Coyoltototl es el ave que te está diciendo que ya está por empezar un nuevo día, es como el gallo, está por empezar un nuevo día. Y Xiniscan significa
que el canto de esa ave significa fertilidad y vida. Estamos en sábado 9 de diciembre. Después de tanta muerte ya está empezando un nuevo día cargado de profunda vida. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué Antonio Valeriano se detiene en mencionar los nombres de las aves? Para decir que está cambiando la historia de estas tierras, no nada más de México, de todas estas tierras. Ahorita lo vamos a decir. Siniscan y Coyoltototl. ¿Bien? Pero y entonces él empieza a pensar, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso estoy en la tierra del maíz y de las flores? ¿Acaso estoy en la tierra celestial que nos contaron nuestros antepasados, nuestros ancianos? Y se guardó un silencio. El silencio en la mentalidad indígena significa Dios va a intervenir. ¿Se acuerdan? Si Dios no provee con remedio. Y es entonces que se escucha en lo alto del cerrillo, o sea, allá arriba, en lo alto del cerrillo, su nombre, pero español indígena, Juantzin, Juan Diegotzin, es decir, Juanito, Juan Dieguito. Nada más que el sufijo tzin del náhuatl, el sufijo tzin se traduce hito, pero significa digno u honroso. O sea, digno Juan, es lo que le está diciendo la Virgen. No nada más Juanito, porque se llevaban muy bien y mucho cariño. No nada más eso, sino digno Juan. Primer signo de dignidad. ¿Cómo estaba la dignidad del indígena? ¿Qué es lo que empieza a hacer Dios por mediación de Santa María de Guadalupe? A levantar la dignidad. Digno Juan